comenzando a patinar y te da cierto miedo caerte? O por ejemplo estás intentando empezar a hacer saltos y no te animás. O ya patinas hace mucho tiempo y querés competir y te genera nervios, ansiedad, miedo. ¿Qué pasa con todos esos sentimientos que tenemos dentro cuando queremos subirnos a los patines? En el video de hoy te voy a enseñar una serie de tips y te voy a dar algunos consejitos para que esos miedos se vayan desvaneciendo, para que empecemos a tener más seguridad y confianza arriba de nuestros patines. Así que quédate hasta el final y no te lo pierdas. Primero, antes que nada, antes de subirnos a los patines, hay algo que tenemos que tener muy en claro. Y si no lo tenés en claro, ya te digo que vayas anotando. Tener objetivos. Nosotros no podemos empezar un deporte, no podemos empezar a hacer algo, por más de que sea anhelando competir en algún momento o por más de que sea para hacerlo de manera recreativa, sin tener objetivos. Necesitamos tener metas claras, saber a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Porque nuestro cerebro actúa así. Si nosotros enfocamos nuestra mente, nuestros pensamientos, todo a dónde queremos llegar, obviamente vamos a llegar más fácil y obviamente vamos a estar más concentradas o concentrados en lograr ese objetivo, en lograr esa meta, en lugar de pensar ¿qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si no me sale? ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? Oh, no. Principal, establecer objetivos. Te doy un ejemplo. Si sos principiante, el objetivo puede ser simplemente aguantar el equilibrio por 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Te pones los patines y te quedas durante 10 segundos aguantando el equilibrio, porque para algunos podrán decir, pero eso es re fácil, pero en realidad no es fácil como parece, porque si estamos empezando a patinar, aguantar el equilibrio es muy difícil. Entonces, algo tan simple podría ser aguantar el equilibrio por 10 segundos. Haz una lista de micro objetivos. Aguantar entonces el equilibrio por 10 segundos, lograr patinar en línea recta, dando pasos de caminata, como les enseñé en el video de aprender a patinar, saber cómo levantarme si me caigo, o simplemente aprender a darle correctamente los patines. Entonces, a medida que vayas logrando esos objetivos, la idea de no puedo patinar se va a ir corriendo porque vamos a ir notando que nos vamos superando día tras día. Y a veces un objetivo se cumple en media hora y otro objetivo por ahí nos puede llevar 3, 4 meses. Pero no te preocupes porque patinar es un deporte difícil. Desde el vamos tenés que estar contento de que lo vas a hacer y disfrutarlo, obviamente. Por ejemplo, si ya sos un nivel intermedio, te salen las figuras, querés empezar a hacer saltos. En tu lugar, ¿qué me pasaría a mí? Te diría, ay, qué miedo saltar, porque es lo más común. No te asustes si te pasa eso porque es algo súper común. A muchas personas les pasa de sentir miedo para saltar. Entonces, micro objetivos, pensemos. Intentar el despegue en zapatillas. ¿Qué sería el despegue? Esto. Simplemente eso. Intentar practicar, acomodar las fases aéreas. Para saltar derecha, para no moverme hacia adelante o hacia atrás, así cuando lo hago patinar no me caigo. Imagínense, si vamos patinando y andando en patines, nos tiramos para adelante. Obviamente vamos a ir al piso. Lograr una buena postura, lograr despegar del piso en zapatillas. Otro objetivo puede ser intentarlo en patines. En el lugar, no tiene por qué ser patinando. Imagínate, si tienes miedo a saltar y empezás saltando de esta manera, de a poquito, tu cuerpo va asimilando los movimientos y tu cuerpo se va olvidando de que tenías miedo, porque en lugar de estar full enfocado en eso de tengo miedo de saltar, vas a ser una persona que va a estar muy enfocada en lograr tu objetivo. Entonces eso es indispensable. Y ahora, por ejemplo, hablemos si sos una persona que va a un torneo y te da miedo competir, te genera muchos nervios. Hay varias actividades para hacer, varios ejercicios. Cuando yo daba clase y tenía a mis alumnos y alumnas que competían, hacía diferentes actividades para que vayan superando todos esos miedos. Y te voy a dar 3 ejercicios que podés hacer si tenés nervios que te van a funcionar porque los puse a prueba y funcionaron. Si no te funciona, puedes probar otro, obviamente. La idea es que pruebes todo lo que quieras y puedas. Ejercicio número 1. Ir de lo más pequeño a lo más grande. Por ejemplo, si sos un deportista que se quiere preparar para competir, ya ahí tenemos el primer objetivo. Competir, ¿no es cierto? Pero ahora desglosémoslo, porque ese es como el objetivo general. Entonces, si querés competir, obviamente vas a tener un calendario de competencias, me imagino. Y si no, igual vos poniendo un objetivo, una fecha de acá a 2 meses, tengo un torneo, por ejemplo, imaginariamente, ¿no? Hasta que te den el calendario. Entonces, sabes que de acá a 2 meses vas a tener un torneo. ¿Qué tenés que hacer? Lo que yo haría principalmente es practicar la figura y los elementos que son de la rutina y por separado, para ir logrando perfeccionarla y prestarle atención a cada elemento por separado. Después lo que empezás a hacer es practicar los elementos dentro de la rutina y sin música. ¿Por qué? Porque primero te tenés que enfocar en la parte técnica, en los elementos. Cuando digamos la música, hay que empezar a dar lo artístico y ahí
un montón de cosas pasan por nuestra cabeza. Entonces, trabajamos bien los elementos técnicos, después con la música y sí o sí, un entrenamiento de tu rutina con tu música, con todos los elementos, en una pista estando solo, porque ahí te vas a concentrar, vas a intentar dar lo mejor y vas a imaginarte que estás vos solamente con la pista, que es lo que está pasando realmente. Si hay alguien, 2, 3, 4, 5, 10 personas, no te importa, te vas a concentrar en vos como deportista, en lograr tu objetivo, que es llegar tranquilo, tranquila al torneo. Y vas a intentar dar lo mejor de vos, es decir, esto es lo máximo que yo puedo dar. Así debería ser cada entrenamiento. Así tu cuerpo se va acostumbrando a qué es lo máximo, porque no podemos llegar a un torneo e intentar dar lo mejor de uno si nunca lo practicamos antes. No. Siempre hay que ir practicándolo en cada entrenamiento. Cada entrenamiento es muy importante para lograr un buen resultado en un torneo. Un buen resultado no de números ni puntajes, sino de cómo uno actúa o supera cada objetivo que se logró. Una vez que logramos hacer la rutina en un lugar solas o solos, el siguiente paso es decirle chema, chepa, che, tío, tía, abuela, abuelo, no sé, quien vos quieras, un amigo, cualquier persona. Quiero que me vengan a ver. Al haber una persona sentada viéndote, observándote, vas a sentirte observado, pero ya vas a saber lo que es sentirse observado. O sea, si lo hiciste en la práctica, cuando vayas a un torneo, no vas a estar pensando en me están mirando porque ya lo pusiste en prueba antes. Enfócate y acordate siempre que vos estás haciendo ese deporte porque te gusta, porque te apasiona o porque simplemente te divierte. No te enfoques solamente en las cosas que no salen. Por ejemplo, vas al día del torneo, justo te caes en un salto, en un trompo, en una figura, en lo que sea, no te preocupes. No lo veas a eso como un error, tenés que verlo como una manera de aprender. Yo siempre veo así los errores. Entonces sé que al siguiente torneo, en las siguientes prácticas, lo que tengo que ir haciendo es entrenar eso que por ahí no me salió bien para mejorarlo. Cada error, cada situación que nos pasa, ya sea en un entrenamiento o en un torneo en sí, que nos hace sentir mal en ese momento, tenemos que dejarlo, sacarlo de encima y enfocarnos para qué nos sirvió o qué pudimos aprender de ese error. Cómo mejorarlo, cómo superarnos un poquito más. Hashtag fuera malas vibras. Ahora quiero compartirte dos técnicas que también son muy importantes y que puedes probarlas. Como siempre digo, todas las personas somos diferentes y a algunos nos va a servir más una, a otros nos va a servir más otra. Entonces puedes probar todas las técnicas que algunas seguro te va a dar resultado. Además de la de meta y objetivos, que esa para mí es esencial que la hagas, también está la técnica de visualización y la técnica de exposición gradual. Estas dos técnicas yo las explico bien en detalle y hago los ejercicios como si estuviéramos enfrentados en persona en el curso de aprender a patinar. Te voy a contar rapidito de qué se trata. La técnica de visualización es imaginarnos eso que nos está costando como si nos estuviera saliendo de manera perfecta, exitosamente bien. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos miedo a patinar. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que estamos patinando súper bien y que nada pasa. Entonces el cuerpo, la mente va generando esas imágenes en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y es como que se va anticipando que las cosas pueden y vayan saliendo bien. Entonces vamos teniendo una mente más positiva. En cambio, si siempre estamos imaginando que no podemos, en realidad sí podemos. Otra de las técnicas es la técnica de exposición gradual, como les dije. Es una técnica en donde se empieza a poquito, como para ir perdiendo el miedo de a poco. Por eso exposición gradual. Por ejemplo, si te da miedo caerte, no intentes todo de golpe, anda probando de a poquito. Tiene cierta relación con lo que les comentaba de los objetivos, de los microobjetivos. Y para resumir, no importa si recién estás empezando o si estás considerando empezar a patinar. Si te da miedo caer o simplemente te da miedo pararte en los patines, o comenzar a hacer un salto o hacer tu rutina en una competencia. Lo más importante es que logres entender que los objetivos son súper importantes para avanzar, para soltarse y principalmente para disfrutar del deporte, que es lo que nos gusta. Nosotros elegimos patinar porque nos gusta. Entonces, con objetivos claros, buenas técnicas mentales, pueden utilizar la de visualización o la de exposición gradual, es posible superar cualquier miedo o bloqueo. Y recordar que en mi curso de aprender a patinar desde cero, enseño las técnicas que no desplayé completamente en este video y te dejo con esta frase importantísima: que el miedo no te detiene, te motiva, te impulsa a ser mejor cada día. Nos vemos hasta un próximo video, espero que les haya sido útil y que les haya gustado. Adiós.